Arratsaldeón Laguna. Bueno, pues después de ver la expansión agrícola y comercial en la Edad Media y el desarrollo de la artesanía con el surgimiento de los gremios, vamos a ver ahora cómo era la vida urbana en la Edad Media. Vamos a ver en primer lugar por qué crecieron las ciudades, es decir, las causas de este crecimiento. Como vimos en el primer vídeo, durante la Alta Edad Media se inventan nuevas técnicas agrícolas que hace que la producción agrícola crezca. Estas nuevas técnicas requieren menos mano de obra en el campo. Por ello, muchas familias campesinas emigran a las ciudades. Este campesinado que emigró a la ciudad lo hizo también para huir de la servidumbre, es decir, para no ser siervo de un señor feudal y alcanzar la libertad. Y además, como el comercio se reactivó, muchos comerciantes y mercaderes se instalaron en la ciudad, que era donde tenían lugar los intercambios comerciales. Es el momento entonces donde las ciudades antiguas como Pamplona vuelven a cobrar fuerza y también se fundan ahora nuevos asentamientos urbanos. Los asentamientos urbanos más grandes de Europa, que contaban en torno a unos 50.000 habitantes, eran París, Brujas, Gante, Génova y en la península ibérica, Barcelona con su gran puerto mercantil. Vamos a ver ahora cómo se gobernaban estas grandes ciudades. El gobierno de las ciudades medievales. A finales del siglo XI, las ciudades se convirtieron en centros políticos, económicos y culturales de las comarcas en las que estaban situadas. Muchas ciudades se encontraban bajo la jurisdicción de un señor feudal. Pero los habitantes de la ciudad, llamados burgueses, lucharon para librarse del señorío y por conseguir el derecho de gobernarse a sí mismos. Cuando una ciudad conseguía liberarse del señor feudal, el monarca le otorgaba un fuero, que era un documento en el que se establecían los derechos y privilegios de la ciudad y la forma en la que ésta debía gobernarse. Cada ciudad tenía un gobierno propio. Al principio, el gobierno se organizaba mediante una asamblea en la que podía participar toda la población. Con el paso del tiempo, debido al crecimiento de la población, era difícil convocar a todos los vecinos y estas asambleas se modificaron dando paso al ayuntamiento o concejo. El ayuntamiento era presidido por un juez y diferentes alcaldes y estaba formado por los regidores. Con el paso del tiempo, los ayuntamientos fueron quedando en manos de las familias más ricas de la ciudad. Debido a ello, se produjeron problemas, ya que a menudo las familias se enfrentaban entre sí por obtener el poder, lo cual, unido a la corrupción, provocó el colapso de este sistema. El ayuntamiento se encargaba de la seguridad y de la defensa de la ciudad, de vigilar las murallas, de la justicia y del mantenimiento de las escuelas y hospitales. Para garantizar estos servicios se recaudaban impuestos. Estas tareas eran llevadas a cabo por un cuerpo de funcionarios, entre los que destacaban el escribano, el alguacil o el verdugo. Vamos a ver cómo era la sociedad urbana, que se dividía entre la élite, que estaba formada por las principales familias de la ciudad, que eran mercaderes, artesanos y el alto clero urbano, la mayoría de la población, que eran los pequeños y medianos artesanos, los pequeños comerciantes y los trabajadores, y los pobres o marginados, que para sobrevivir en la ciudad tenían que mendigar o delinquir. La sociedad urbana medieval. La población de las ciudades aumentó notablemente durante el medievo. Los habitantes de las ciudades recibían el nombre de burgueses. En un primer momento, se denominaba así solo a los comerciantes y a los artesanos que vivían en los diferentes burgos o barrios en los que se organizaba la urbe. Con el paso del tiempo, el término burgués se usó para nombrar a todas las personas que habitaban en la ciudad. Entre la población que vivía en las ciudades existían importantes diferencias, tanto económicas como sociales. Por un lado, se encontraba la élite constituida por los principales mercaderes y artesanos. Se trataba de familias muy ricas y de gran prestigio social
que controlaban el gobierno de la ciudad y configuraban una oligarquía. El alto clero también formaba parte de este grupo. Por otra parte, se encontraba la mayoría de la población de la ciudad, que estaba compuesta por artesanas, artesanos y comerciantes más modestos, por personas que trabajaban en el servicio doméstico, así como por frailes, sacerdotes, estudiantes, escribanos. Por debajo de ese estamento estaban las personas pobres y marginadas, que no disponían de trabajo y que vivían apartadas de la sociedad. Este grupo tenía que mendigar y delinquir para sobrevivir. En la Europa medieval, la mayor parte de la población de las ciudades era cristiana. Existían también grupos menos numerosos de judíos y de musulmanes, que disponían de sus propios barrios. Las aljamas o las juderías, donde habitaban los judíos, y las morerías, donde vivían los musulmanes. En estas nuevas ciudades medievales, la religión siguió teniendo mucha importancia. Así, el auge de esta vida urbana provocó ciertos cambios religiosos. Por ejemplo, los monasterios que estaban aislados en el campo, algunos propietarios de sus propios feudos, se trasladan a las nuevas ciudades y surgen nuevas órdenes religiosas de frailes y monjas que vivirán en conventos dentro de estas ciudades. Estas nuevas órdenes religiosas se basaban en la mendicidad, es decir, vivían de las ayudas que recibían. Por eso se llaman órdenes mendicantes. Las principales fueron la orden franciscana, los franciscanos y los dominicos. Además, las ciudades medievales eran multiculturales, es decir, vivían personas de diferentes religiones. Si bien la mayoría eran cristianos en Europa, también existían judíos y musulmanes. Estas personas de las tres religiones del libro vivían en zonas separadas, es decir, los cristianos vivían separados de los judíos, que vivían en sus propios barrios, llamados aljamas o juderías, y los musulmanes, que vivían en las morerías. Cada confesión religiosa tenía normas diferentes y además estaban prohibidos los matrimonios mixtos, por ejemplo, entre personas judías y cristianas. Además, a las poblaciones judía y musulmana no se les permitía entrar en los gremios. Y si bien la convivencia entre las diferentes religiones fue pacífica en general, la situación cambió a partir del siglo XIV, momento en el que se desatan los pogromos contra los judíos, que significó su persecución y asesinato por parte de las autoridades cristianas. Además, se obligó a judíos y musulmanes a convertirse forzosamente al cristianismo, y ya a finales de la Edad Media y comienzos de la Edad Moderna, los judíos y musulmanes serían expulsados en muchos reinos europeos, entre otros de Castilla y Aragón, en la península ibérica. Las ciudades medievales estaban protegidas por murallas. En todas las murallas había puertas que debían atravesar los comerciantes y pagar sus impuestos si querían entrar a vender sus mercancías a la ciudad. Dentro de la muralla, las ciudades se organizaban en barrios, con calles estrechas y tortuosas, donde las casas se levantaban muy juntas, casi tocándose los tejados de unas casas con otras. Sin embargo, había un gran espacio abierto en el centro de la ciudad que era la plaza. La plaza se colocaba el mercado y también era el lugar donde se desarrollaban las fiestas, los ajusticiamientos, las comedias, etc. La catedral era la sede del obispo y el edificio más representativo de la ciudad. Además, había otros edificios como el ayuntamiento, los palacios, las lonjas, la universidad. En definitiva, la ciudad era un lugar muy bullicioso, con sus talleres artesanos como la zapatería o el taller de telas, la carpintería. Eran lugares insanos, sin agua corriente, llenos de malos olores, con calles sucias, donde la mezcla de los animales con las personas era algo común y muy normal en la Edad Media, llenas de barro y de desperdicios en el suelo, lo cual pues favorecía la propagación de enfermedades. Para terminar, vamos a ver el nacimiento de las escuelas urbanas y de las universidades. Es ahora en los siglos XIII y XIV cuando se crean muchas universidades a lo largo y ancho de toda Europa. En este mapa podemos ver todas las universidades europeas que nacen en esta época, a lo largo de los siglos XIII, XIV y XV. Las escuelas urbanas. A finales del siglo XII, el auge de la vida urbana y la consolidación de los reinos medievales favorecieron que los monarcas necesitaran contar con personas preparadas para gobernar sus reinos. Por su parte, la nobleza y la burguesía
también requerían que sus descendientes tuvieran una formación adecuada para administrar bien sus negocios. De esta manera, nacieron las escuelas urbanas, que permitieron el acceso a la cultura a más personas y que favorecieron que los monasterios dejaran de tener el monopolio cultural que habían ostentado hasta ese momento. Existieron dos tipos de escuelas, unas dependían del obispado y otras del ayuntamiento. Por un lado, estaban las escuelas catedralicias, también llamadas capitulares, que dependían del obispado. En ellas solo podían enseñar profesores a los que el obispo les concedía una licencia. Los estudios que impartían eran principalmente de carácter religioso. Por otra parte, estaban las escuelas municipales, que fueron creadas por los ayuntamientos. Además de impartir estudios religiosos, estos centros también enseñaban lectura, contabilidad, gramática, derecho. En ambas escuelas destacó la figura del maestro profesional, que se desplazaba de una ciudad a otra para enseñar sus conocimientos y que en muchas ocasiones era acompañado por sus discípulos. Con el paso del tiempo, estas escuelas adquirieron cada vez más importancia, lo cual impulsó a los maestros y alumnos a organizarse como un gremio para defender su autonomía y sus privilegios. Así fue como nacieron las primeras universidades, que en sus inicios no eran realmente centros de estudios, sino asociaciones gremiales. El nacimiento de las universidades. Durante el siglo XIII, en muchas ciudades europeas se crearon universidades. La primera fue la de Bolonia, en Italia, que adquirió una notable importancia como centro cultural. Otras universidades importantes fueron las de Oxford, en Inglaterra, y la de París, en Francia. Mientras que en España las universidades más antiguas fueron las de Palencia y Salamanca, creadas en torno a los años 1212 y 1218. Las universidades medievales se organizaban en facultades especializadas en distintas disciplinas: artes liberales, medicina, derecho y teología. Cada facultad era dirigida por un decano y, a su vez, el gobierno de la universidad estaba en manos del rector. Los profesores que sustituyeron a los maestros seglares de las escuelas urbanas solían pertenecer a las órdenes mendicantes, llamadas así porque tenían como norma básica la pobreza y la práctica de la mendicidad. Dos de las órdenes mendicantes más importantes fueron los franciscanos y los dominicos, que vivían en conventos situados dentro de las ciudades.